¿Cómo les va? Buenas tardes. Aquí estamos comenzando otra emisión de Los Días Contados en una jornada fría en la ciudad de Rosario, ¿no? Desapacible. Buena iniciativa la de los empleados municipales, ¿no? La del sindicato, que están armando en los hospitales públicos, en los efectores, los roperos, ¿no? Dejando allí percheros como para que quien tenga algún abrigo que ya no lo use, que le quede grande, le quede chico, se lo ha renovado, que esté en condiciones, ¿no? Por supuesto, que sea útil, utilizable más que nada, lo pueda dejar allí a manera de donación y quien lo necesite sencillamente se lo coloca, se lo calza y puede mitigar un poco los efectos del frío. Es una muestra de solidaridad bien organizada, insistimos, en los distintos efectores públicos de la ciudad de Rosario, y está la gente del gremio de los municipales encabezando esa campaña. Bueno, dicho esto, y antes de ir a lo que va a ser la parte central del programa de hoy, que está relacionado con el informe elaborado por el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz y el Sindicato de Trabajadores Judiciales sobre el mercado laboral en la ciudad de Rosario, con cifras que son francamente preocupantes. Vamos a hacer una referencia, una suerte de efemérides, porque un día como hoy, hace 10 años, Julio César Cleto Cobos, que sigue dando vuelta por el Senado como un trompo, ¿no?, emitía su tristemente célebre, por distintas razones es tristemente célebre. Para quien habla, porque desde el punto de vista de la equidad y la justicia contributiva, la eliminación de retenciones o evitar que se fragmenten o que no se aporte, me parece, como decíamos, que es algo que no es equitativo. Lo mismo digo para quienes están mirando para otro lado sin gravar la renta financiera o la renta de las minerías o favoreciendo los sectores de la energía, como claramente se puede advertir en este gobierno. Pero con el tema de la 125, el tristemente célebre voto no positivo de Julio César Cleto Cobos no obedece únicamente a la esencia, que es esto que estábamos marcando en torno a lo que representa para el Estado, para las arcas, la posibilidad de recaudar un impuesto o un gravamen que ciertamente afectaría, cuando se tramitó eso, de manera progresiva a quienes más tenían para que aportaran más. Sino que es triste por otra cuestión. La primera es la deslealtad. El peronismo rápidamente utiliza la palabra traición. Yo creo que incluso para ser un traidor hay que tener otra entidad o un piné un poco más alto, ¿no? Pero sí la deslealtad de un vicepresidente que acompañaba a una presidenta y que vota en contra, con su doble voto, como establece la Constitución, en un tema que era neurálgico desde el punto de vista de la continuidad del gobierno. Pero digo que era neurálgico y en ese momento, y ahí se lo ve a Pichetto, ahora que también está pronosticando que Cristina Kirchner será candidata, no sabemos si para darle una mano al gobierno, digo, él pronostica eso, y en el caso de que Cristina fuera, sería funcional alguna estrategia polarizadora, pero volviendo a la 125 y a Cobos más que a Pichetto, que ahí hizo lo que pudo y hasta donde pudo, pero que fracasó en su intentona, Julio César Cleto Cobos vota de manera no positiva. Y esto no positivo, yo lo he charlado con muchos terapeutas, psicólogos, analistas de discurso, semiólogos, es la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. A Cobos le daba vergüenza hacer lo que estaba haciendo. Por eso no se animó a decir que su voto era negativo. Por eso dijo que su voto era no positivo, para ver si la historia lo juzga con algún grado de benevolencia, con alguna cuota importante de indiferencia y probablemente para él, en el mejor de los casos, pasará al olvido sin pena ni gloria. Sin gloria seguramente, con pena por aquellos días, pero que inmediatamente después, porque estamos hablando de hace 10 años, cuando digo inmediatamente después, de los tractorazos, de Bussi haciendo de paje de Miggins, la sociedad rural enfrentando y ocupando el campo de polo argentino y la Avenida Libertador y la Federación Agraria al lado, ¿no? Como el amigo pobre que va a la casa de su compañero de la escuela rico y por un momento puede pensar que él también es así, y no lo era. Y así está Bussi, vaya a saber dónde, la Federación Agraria tratando de recuperar su identidad, su representatividad. Claro, supuestamente era el enemigo, el gobierno del campo. En realidad era la patronal del campo, ¿no? Los sectores más concentrados, los que dominaban, los que no querían pagar retenciones, y ahora nos venimos a la actualidad, ¿no? Cierro con Cobos. Decía, en el mejor de los casos nadie se acordará de Cobos, pero ese voto no positivo es la negación de la política. Tiene que aguantársela y decir voto negativo, si es que efectivamente tenía esa determinación. Porque a los 2 años, como les decía, Cristina Kirchner gana con el 54% de los votos en las elecciones. Y gana incluso en los lugares donde había las mayores concentraciones, tractorazos, cortes, el torito de Angeli,
que en esa época reivindicaba su pasado en la izquierda, creo que era maoísta o una cosa así, hoy senador de Cambiemos, y otros muchos personajes que si uno los va viendo, los encontrará ahora en la política de diferentes posicionamientos, pero con una defensa constante de intereses, que son los mismos que prometió defender el presidente de la República cuando entre las otras tantas promesas de campañas incumplidas, no bajó las retenciones. En realidad las bajó del 34 que estaban y había prometido, así como prometió que no iba a haber devaluación y hubo devaluación, que el Fondo Monetario Internacional Argentina no volvía y volvimos al Fondo Monetario Internacional, cantidad de cosas que no vale la pena que yo le enumere, que no iba a haber tarifazos y creo que el tarifazo es la marca en el orillo de esta gestión. Decía, le iba a quitar medio punto por mes a lo largo de los 4 años de gobierno. Bueno, eso lo hizo parcialmente, porque si lo hubiera hecho de acuerdo a los números que efectivamente prometió en su campaña, hoy la soja tendría una retención 6 o 7 puntos menor que el 27,5 que está teniendo. Y a los que se la quitó es al maíz y al trigo, donde además había una conversación con los sectores que apoyaban. El campo se jugó por Macri, y así se lo dice Echevere cada vez que puede, y cada vez Macri lo recibe menos tiempo, y no les ha bajado las retenciones. Con lo cual, el núcleo duro del macrismo, que es el que es antiabortista, le está cuestionando que haya habilitado y que probablemente pase a la historia, y tal vez la historia sea benévola, como el presidente que aprobó y firmó y promulgó la ley de despenalización del aborto. Creo que ese sería uno de los pocos aspectos hasta el momento de un balance positivo desde nuestra opinión, pero probablemente no para que los votaron. Lo mismo que los que lo votaron con la defensa del campo en esos términos y que ahora ve que no les ha bajado las retenciones. Y que en definitiva hace lo que efectivamente pide el Fondo Monetario Internacional, que es no bajar más las retenciones. Y ahí es donde están los radicales, a dónde habrá quedado el que se quiebre pero que no se doble, más que doblándose haciendo contorsiones como los del Cirque du Soleil. Ahora Morales, si ustedes me apuran un poco, digo que antes de fin de año o para las fiestas va a dejar libre a Milagro Sala. Si ve que las encuestas dicen que eso tiene que pasar, lo va a hacer. Ahora, ¿qué dice? Hay que parar la baja de retenciones a la soja mientras dure la crisis. Gerardo Morales, ¿no? El contador Morales. Y así otros tantos radicales que han estado en algunas posiciones inclaudicables, si se quiere, apartado de lo que es el gobierno, pero que ahora están viendo cómo se reagrupan. Incluso en la provincia de Santa Fe, sin ningún tipo de empacho ni ponerse colorado, el diputado provincial Galdiano, que es el presidente del partido, dijo, vamos a ver por dónde vamos, porque hasta hace un rato se habían ido del Frente Progresista para ir a Cambiemos, pero resulta que en el camino se enteraron que Cambiemos tiene dentro del PRO también una interna en la que muchos dirigentes de relevancia están empezando a mirar si es conveniente un segundo periodo, una candidatura para un segundo mandato de Mauricio Macri, o si hay que empezar a pensar, por ejemplo, en Vidal. Por lo menos hasta la semana pasada. Ahora con el tema de los aportes de campaña, a Vidal también le han empezado a causar algunos efectos las denuncias públicas que hasta el momento ella sorteaba con una sonrisa angelical. Lo mismo Rodríguez Larreta, que está viendo qué estrategia puede desarrollar, como por ejemplo ponerse de rodillas y consagrar la ciudad de Buenos Aires a la Virgen, para ver si de esa manera despega de lo que fue una intentona de generar una cortina de humo, una maniobra distractiva, como era el debate del aborto, y que le va a salir mal a Macri. Se aprueba, le sale mal, porque su núcleo duro de votantes está en contra de eso. Y si no se aprueba, también le sale mal, porque la repercusión que va a haber de un proyecto que él mandó y que no se aprobó, y que además va a generar efervescencia en la opinión pública y la movilización de sectores muy dinámicos, como son los jóvenes y las mujeres especialmente, también le va a dar un trago amargo como resultado. O sea que no hay manera de que eso que intentaba hacer algo distractivo salga bien. Para colmo de males, a los 20 minutos de empezar el Mundial nos quedamos afuera, tampoco hubo una maniobra o un analgésico para el espíritu y la alegría o el corazón de los argentinos. Estamos en una situación francamente complicada. Ahora bien, pasó aquello de la 125. Eran los días en donde además se empezaba, más que hacer una grieta, a generar una suerte de sistema binario, favor y en contra, amigos y enemigos, ¿no? Y eso es lo que llevó, y esto es para irnos ya a la pausa y empezar ya con el reportaje, a que un director de cine, Juan José Campanella, que en realidad el problema empezó cuando
había un concurso para obtener fondos para una película y él creyó que no tenía que presentarse. Pero los fondos del Instituto de Cine eran para jóvenes realizadores, fundamentalmente del interior. Y ahí se cruzó de vereda, ¿no? Y Campanella terminaba diciendo que tomaba ansiolíticos para poder sobrellevar lo que era el gobierno de Cristina Kirchner, ¿no? Bueno, el bar donde se filmó esa escena del secreto de sus ojos, la película que por otra parte es muy buena. El libro es de Sacheri, digo esto porque Sacheri tampoco estaba muy contento con que mudaran la historia del estadio a la cancha de Huracán, porque en la novela es el estadio Independiente, porque Sacheri es de Independiente. En ese bar donde se reúnen Darín y Francella, podríamos haber puesto la imagen, yo no me di cuenta de pedírsela a los productores, donde Francella le dice, ahí está, que uno puede cambiar de casa, de partido político, y vaya si lo sabemos esto, ¿no? Borocotó al final es un líder de la coherencia, la borocotización. Puede cambiar de esposa, puede cambiar de amigo, lo que no cambia nunca es de divisa, de pasión, del cuadro, ¿no? Ese es el bar. Bueno, el bar cerró, porque no aguantaba más los tarifazos, porque no tenía más posibilidades de continuidad. Acá está puesto el cartelito de Se Vende del bar La Buena Medida, de Rioja y Buenos Aires. Seguramente ustedes han estado en algún momento, como hemos estado nosotros. 120 años tiene ese bar. 120 años. 1988 o 98 ya estaba el bar. Perdón, 1898 ya estaba el bar. Y hoy a la mañana estaba la gente de la Concejalía Popular con Nire Roldán a la cabeza frente a la Lucana, otra institución, ¿no?, de las panaderías de la ciudad de Rosario. Bueno, todo eso es parte de esta chorrera de 3 negocios por día que van cerrando. 3 por día van cerrando en este semestre. Ahí está, ¿no? Este negocio y sus trabajadores fueron víctimas de los tarifazos y el ajuste. Bueno, como verán, como hemos compartido este ratito, no son buenos tiempos en términos de lo que ha transcurrido desde aquel voto no positivo de César Cleto a estos tiempos, ¿no? Dijo Macri, veníamos bien, pero en el medio pasó algo. Ese algo puede ser la Asunción, ¿no?, el 10 de diciembre de 2015. Nos vamos a ir a la pausa. Cuando volvamos, vamos a estar hablando con uno de los referentes del Sindicato de los Trabajadores Judiciales, Cristian Racchio, que ha elaborado desde el Instituto también del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz una perspectiva, un informe muy interesante acerca del mercado del trabajo en la ciudad de Rosario. Un dato como para que vayamos masticando mientras vamos a la pausa: 1/3 de los desocupados tienen menos de 30 años, fuera del mercado laboral. La pausa y enseguida venimos. Bueno, muy bien, Cristian Racchio nos acompaña, que es del Sindicato de Trabajadores Judiciales, que junto al Centro de Estudios Scalabrini Ortiz elaboran este trabajo con rigor y con empeño, con encuestas, con consultas, con recorrido, con recabar datos en los lugares donde hay efectivamente trabajo estable y registrado. Y lamentablemente las cifras, los números, no son para nada alentadores, al contrario, hay una pendiente, ¿no? Hay una caída de la actividad laboral y más dificultades en el mercado del trabajo en la ciudad de Rosario y alrededores, ¿no? Sí, nosotros, este estudio se hace con 900 encuestas por mes, o sea, en el trimestre son 2.700 encuestas, por lo tanto tiene un cierto rigor. Sí, sí. Es solamente Ciudad de Rosario, esto vale aclararlo, porque cuando INDEC publica área Rosario. Claro, y ahí hay otras industrias. Ahí baja un poco, porque por ahí las ciudades más pequeñas todavía no tienen el inconveniente de la desocupación que estamos teniendo. Y de las grandes, además de los grandes núcleos donde hay muchas empresas o fábricas, donde cuando se produce una quiebra, son muchos los que quedan en la calle. Exacto. Bien. Pero bueno, el número que nos está dando este segundo trimestre del año es del 13,3, es altísimo. Yo hoy a algunos colegas tuyos les decía, recordemos que en el peor momento de la convertibilidad, durante el menemismo, llegamos al 18, 19, no estamos tan lejos. 13,3 de desocupación. De desocupación en la ciudad de Rosario. Y la subocupación está cerca del 17. O sea que 1 de cada 3 que quisiera trabajar bien, estable, no lo puede hacer. Exactamente. Ahora, el otro dato que también veía en el informe es que hay una franja etaria que es la que debería tener mayor perspectiva, más pujanza, por una cuestión hasta biológica, más fuerza, ¿no? De los 18 hasta los 30 años,
que es la que está sufriendo en mayor proporción esto de la desocupación. Exacto, duplica... Casi un 30, ¿no? Sí, duplica, más que duplica la desocupación media. Esto, a ver, vale aclarar. Tenemos después el cuadro por edades también y sexo y demás, ahí está. ¿no? Ahí está. Ahí está. Sí. Ahí tenemos. Total de tasa de actividad 56% hasta 29,47, ¿sí? Tasa de empleo 48 hasta 29,34 y ahí está la tasa de desocupación, 13,33. 25,6 para los muchachos hasta 29 años, muchachas y chicos, chicas, muchachas y muchachos. Y hago esta salvedad porque después vamos a hablar del caso de las mujeres, que también es más complicado todavía, ¿no? Y después hay un 10% más, o sea que menores de 50, si vos sumás todo eso, es casi la mitad, 40% da, ¿no? Exacto. Ahora, ¿esto se mantiene o se sostiene en el tiempo de este modo o está empezando a complicarse más esa franja etaria que antes tenía más chance? Mirá, siempre la población joven tuvo mayores inconvenientes en cuanto a la obtención de empleo. El acceso al primer empleo es una de las cuestiones también, Ahora ¿no? bien. Durante los 12 años de la gestión de Carlos Tomada en el Ministerio de Trabajo, yo estuve a cargo de la gerencia de empleo aquí durante 10 años de esos 12, nosotros teníamos un programa específico que focalizaba en los jóvenes, para que el Estado ayude a esa población que más inconvenientes tiene en conseguir empleo, en poder conseguirlo. Ese programa se discontinuó. Y acá tenemos el número. Discontinuar quiere decir que no existe más. No existe más. Terminó. Lo limpiaron. Claro. Y acá tenemos el número. Este era un programa que se hacía junto con los municipios. Acá tenemos el número, se está grabando, como también se está grabando otro número, que es el de las personas con mayor o menor nivel educativo. Ajá. Las personas que tienen secundario o menos, la desocupación es de más del 30. Las personas que tienen terciario o más es del 9. Claro. Entonces, nosotros teníamos dos puntos de encuentro, que eran los jóvenes y las personas con bajo nivel educativo y las mujeres. Estoy viendo también en el informe que las mujeres tienen una menor tasa de actividad, el desempleo es superior en el caso de las mujeres en toda la franja etaria que el de los varones, ¿no? Y que es incluso peor en este segundo, digamos, en el primer semestre, ¿no? En el segundo trimestre del año que en el primer trimestre. Exactamente. Ahora, esto parece una barbaridad decirlo, suena hasta lógico. Digo, cuando vos tenés mucho para elegir en el mercado de trabajo, cuando vos tenés mucho para elegir, el empleador elige lo más cómodo. Claro, ahí tenemos 12,3 de varones con desempleo, 16,42 de desempleo para mujeres. Exacto. Vos cuando tenés para elegir lo más cómodo. Hombre de mediana edad con experiencia y si es soltero mejor, ¿no? Altamente calificado. Claro. No tenés el problema del embarazo, el problema de la enfermedad de los cuidar niños, a los chicos. la falta de experiencia. Discriminación, digamos. Exacto. Entonces todo esto se da. Y si el Estado le corre el cuerpo a este problema y dejamos todo en manos del mercado de trabajo, es lo que ocurre. Bien, esta es una foto, ¿no es cierto? Que se compara con la foto del primer trimestre, que es un poco peor esta situación. Y ustedes hacen además alguna proyección a partir de estos datos, analizan lo que puede llegar a pasar, por ejemplo, en el próximo informe cuando llegue la primavera. Sí, nosotros tenemos las cuestiones estacionales, pero también le preguntamos a los encuestados cómo ven el futuro. Y cuando arrancamos a hacer este estudio allá por junio, julio del año pasado, la respuesta a esa previsión de futuro era favorable en su gran mayoría. Claro. Hoy, la gran mayoría de los encuestados, más del 57-58% de los encuestados, dicen que el futuro es peor de lo que estamos hoy en cuanto a mercado de trabajo. Bien, y hablando de sí mismos además, ¿no? Exactamente. No es que cómo la ve en general, cómo la ves para vos y cómo estás en relación a cómo estabas antes o cómo pensás que vas a estar en el futuro. Exacto. Ese es el dato más complejo, ¿no? Hay Veo dos un números... 63% dice describe la situación laboral general como negativa. Exacto. En relación al mes anterior, al trimestre anterior, ¿no? Sí, exacto. Y hay otro número que me gustaría hacer hincapié, Pablo, que es la cantidad de personas que perdieron su empleo en los últimos 3 meses. Del 13,3% de desocupados que tiene la ciudad de Rosario, el 57% perdió el empleo en los últimos 3 meses. ¿Se puede cuantificar ese 13% en cuántos miles de puestos de trabajo? No lo tenemos cuantificado. Porque si eso es un número alto, prácticamente la mitad de eso es en los últimos 3 meses. En los últimos 3 meses casi que el se puede 60. haber acelerado eso, pero que esto viene ya con una caída
desde el año pasado. La curva del índice de desempleo viene desde el año pasado a hoy ascendiendo permanentemente, con momentos más empinados, otros menos, pero viene ascendiendo. Digo porque el Ministerio de Trabajo de la provincia ahora sí efectivamente comparte esta visión y esta perspectiva. El optimismo ha quedado, optimismo es una manera de decir, ¿no? En manos del Ministerio de la Producción, ¿no? Donde la contadora Siciliani tiene una mirada distinta de cómo marchan las cosas, tiene un trato más cercano al gobierno nacional, ¿no? Pero con estos números, ¿no? Con estos datos, ¿cuál es la perspectiva de aquí a fin de año? Mirá, la perspectiva es, lamentablemente, digo, a uno le gustaría decir que no, pero es negativa, digo, porque esto es modelo económico. El empleo se genera o se destruye en base al modelo económico que uno aplique. Si el modelo económico es de destrucción de la industria a través de tarifazos, de apertura de importaciones, de caída del consumo interno, esto es la... Hoy me contaba un colega tuyo una reunión con un empresario importante de la ciudad, el dueño del 80% de la... La industria del cuero, ¿no? No, del calzado. de los negocios de ropa deportiva. Ajá. Otro caso. El dueño de casi todo lo que es ropa deportiva en Rosario. Ojalá las paritarias fueran del 30, porque yo vendo más. Digo, esta es la mirada de la pyme. La mirada de la pyme es, cuanto más dinero hay, más se consume. Este modelo económico hace lo contrario. Es, sacamos plata para controlar la inflación no la controlan, ahora sí se destruyen puestos de trabajo todos los días. Sí, y esto genera también situaciones complicadas, ¿no? Dentro de los propios empresarios, donde hay gente que la ve de esa manera y que cree que lo mejor que puede pasar es que el trabajador tenga más plata en el bolsillo y que ese supuesto costo laboral, que es el empleo o el salario, al contrario, es un motor para la economía, y otros que no, evidentemente, ¿no? Exacto. Se están imponiendo los que no, parece. Por lo menos son los que llegan más cercanos al presidente. Gracias por haber venido, Cristian. Gracias por la invitación. Ha sido muy amable, ¿eh? Gracias. Nos vamos a ir a la pausa. Cuando volvamos estamos aquí para el tramo final del programa. En un par de minutos volvemos. Ya venimos. Me apuraba, muy bien decía, porque ya veo que está Lozano sentado ahí con sus invitados, con lo que corresponde, entregar horario, así debe ser. Faltan segundos para las 6:30, pero para nosotros ha sido un gusto compartir este espacio con ustedes y volver mañana, si se puede, a partir de las 2 de la tarde. Creo que vamos a tener un muy buen invitado, muy atractivo, créanme, ya venimos. No venimos, mañana venimos. Chao.